Hola, buenas, bienvenidos al tutorial de la asignatura de Economía de primero de bachillerato dedicado al tema 8, renta y riqueza, dentro de estos tutoriales del IES Calderón de la Barca de Madrid en el régimen educativo a distancia. Vamos a ver en este tema aspectos sobre el mercado de factores y la distribución de renta y riqueza. La renta y riqueza son dos conceptos centrales dentro de economía. Renta denominamos a la contraprestación por la cesión de factores productivos. Es decir, la renta serían los ingresos que obtienen las personas por la cesión de factores productivos, trabajo, capital, recursos naturales, al proceso productivo de las empresas. Cada factor productivo tiene una renta. El salario es la renta del factor trabajo, el interés o el beneficio del factor capital, los alquileres y la renta de la tierra son en general la renta del factor recursos naturales. Las rentas van contribuyendo a la formación de patrimonio o riqueza de las personas. La riqueza está formada por el valor monetario de todos los bienes y derechos que va atesorando una persona. De forma gráfica se puede ver en este gráfico. Bien, la renta serían los ingresos que van contribuyendo a la formación de este embalse que es la riqueza. La riqueza puede ser bruta, sumando todos los bienes y derechos de la persona, o neta, descontando a estos bienes y derechos las deudas que tiene el individuo. La distribución de la renta y la riqueza en un sistema económico suele ser desigual. El principio de Wilfredo Pareto nos dice que más o menos el 20% de la población atesora el 80% de la riqueza. Existen dos medidas para medir esta igualdad o desigualdad en el reparto de la renta. Dos medidas estadísticas, una de ellas numérica, el índice de Gini o coeficiente de Gini, y otra gráfica, la curva de Lorenz. El coeficiente de Gini es una medida entre 0 y 1, donde si el coeficiente nos da valores cercanos a 0, indicaría una mejor distribución de la riqueza. Por contra, si el valor del coeficiente se acerca a 1, se nos informaría de una desigual distribución de esa riqueza. Por su parte, la curva de Lorenz lo que hace es relacionar en un eje de coordenadas el porcentaje de la riqueza en el eje de las X y el porcentaje de las personas en el eje de ordenadas. De tal manera que si hubiera una igualdad absoluta de la distribución de la renta, la curva de Lorenz sería una recta igual a la bisectriz, ¿de acuerdo?, que forma este ángulo de 45 grados en el primer cuadrante del eje de coordenadas, donde el 10% de la renta tendría el 10%, sería posesión del 10% de las personas, el 90% de las personas obtendría el 90% de la riqueza, etcétera, etcétera. Esta sería la curva de Lorenz, que mostraría un mayor grado de igualdad. Por contra, si la desigualdad fuese absoluta, el 100% de la riqueza estaría en manos de una sola persona. ¿De acuerdo? En este caso, o sería el máximo grado de desigualdad. Cuando la curva de Lorenz se acerca más a este punto que tenemos aquí, el 100, 0, la curva de Lorenz indicaría un mayor grado de desigualdad, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos aquí dos países A y B, el país B, la curva de Lorenz del país B nos mostraría un mayor grado de desigualdad que la curva de Lorenz del país A. Entramos en el punto 2, dedicado al mercado de factores de producción. Vamos a ver cómo se forma y hasta qué punto se contrata factor de producción en una economía de mercado. La función de demanda del factor coincidirá con la función del valor del producto marginal. Esta función del valor del producto marginal, como tenéis aquí, es el precio del producto por el producto marginal del factor. Es decir, vendrá dado por lo que aporte ese factor a la facturación total de la empresa, al valor de la producción total. Sabemos que el producto marginal de un factor es decreciente, por la ley de rendimientos decrecientes, que nos dice que a medida que sumamos factor de producción a la producción, factor variable al proceso productivo, el producto total crece cada vez en menor medida. Por eso el producto marginal es decreciente. Cuando multiplicamos ese producto marginal por el precio del bien, que suponemos constante, obtenemos esta función de demanda del factor, que es la función del valor del producto marginal. Lógicamente, la demanda del factor, o valor del producto marginal, es una demanda derivada, puesto que para su formación dependemos de en qué medida
ese factor contribuye a la demanda final del producto que contribuye a fabricar. Bien, esta es la función de demanda de factor. ¿Hasta qué punto va a contratar un empresario este factor? Lo que hará es un análisis coste-beneficio, en el cual comparará lo que le cuesta el factor, el salario, en el caso del factor trabajo, que suponemos constante, imaginemos igual a 20, con el valor del producto marginal que hemos dicho que es decreciente. Es decir, si contrata 30 unidades de trabajo, esas 30 unidades de trabajo aplicarán al valor del producto final 60 euros. En cambio, solo costará contratarlas 20 euros. Como cuesta 20 e ingreso 60, si lo contrato, por un análisis coste de beneficio, me interesa contratar estas unidades. Siguiendo la misma lógica, todas estas unidades anteriores al punto B, todas interesa contratar al empresario este factor, puesto que contribuyen más a la producción final que lo que cuesta su contratación. Es decir, el punto de contratación será el punto B. La oferta de un factor se forma de forma decreciente. Es decir, la gente, en este caso, sabemos que la oferta de un factor la realizan las economías domésticas, por contra a la demanda de bienes y servicios, donde la oferta del bien la realizan las empresas. La oferta del factor es creciente, puesto que todos los trabajadores estarán dispuestos a ofrecer más horas de trabajo, en el caso del factor trabajo, a medida que el salario en este caso sea mayor. Es decir, si el salario es de 20, se ofertarán 20 horas de trabajo, imaginemos, pero por contra, si el salario es 60, la gente estará dispuesta a ofrecer 60 horas de trabajo, en lo que es una relación positiva y bastante lógica. No obstante, esto es a nivel agregado para la oferta de mercado del factor. ¿Qué ocurre en la demanda individual? En la demanda individual de una oferta de factor pesan dos efectos, el efecto sustitución y el efecto renta. A medida, por ejemplo, para el trabajo, que el factor recibe salarios escasos, por ejemplo, 10 euros, imaginemos 20 euros, el trabajador estará dispuesto a ofrecer más trabajo para obtener más dinero. Pero cuando llega ya a un punto, a un nivel, que en este ejemplo de esta gráfica son 50 euros, sobre el trabajador pesa una relación, una elección renta-ocio. Es decir, probablemente nuevos incrementos del salario, por ejemplo, si el salario pasa de 50 a 60, llevarán al trabajador a ofrecer menos horas de trabajo para disfrutar de más ocio. Esto es porque el ocio es un bien normal. Demandamos más ocio cuanto más dinero tenemos y demandamos menos ocio cuanto menos dinero tenemos. Por lo tanto, cuando el trabajador llega a un nivel de salario aceptable, ya empieza a demandar y a valorar en mayor medida el ocio que el trabajo. Por eso la oferta individual del trabajo llega a un punto en que se vuelve para atrás, teniendo esta forma que vemos aquí apuntada. En el caso del equilibrio del mercado de factores, es igual que el equilibrio del mercado de bienes. Hay una demanda de factor, que en este caso la realizan las empresas, de forma inversa al mercado de bienes y servicios, y hay una oferta de factor, que en este caso la realizan los hogares, las economías domésticas, de forma contraria al mercado de bienes y servicios, donde la oferta la hacían las empresas. Por el cruce de la demanda y la oferta, se forma una cantidad de equilibrio del factor y un precio de equilibrio de ese factor. En el caso de factores de oferta rígida, por ejemplo los pisos en el centro o los futbolistas de alto nivel, la oferta del factor en estos casos es una oferta rígida e invariable cualquiera que sea el salario. Es decir, el centro de la ciudad, los pisos están construidos y la posibilidad de construir pisos nuevos ya es imposible, por lo cual esta oferta será siempre la misma, cualquiera que sea el precio del factor. Por eso tiene esta forma. Vamos al mercado del trabajo en el punto 3. Para ello vamos a estudiar la clasificación de la población en un sentido laboral. Partimos del concepto de población total. La población total no es la población laboral es la población en edad de trabajar, es decir, con 16 o más años. Quitamos los menores de 16 años, por lo tanto. Esta población en edad de trabajar, 16 o más años, se divide entre activos e inactivos.
Los activos son las personas de 16 o más años que trabajan o buscan activamente trabajo. Por contra, los inactivos son las personas de 16 o más años que no trabajan ni buscan activamente trabajo. Bien, a su vez estas personas activas se diferencian en dos: la población ocupada y la población desempleada. La población ocupada son los que están realizando trabajo y la población desempleada es aquella parte de la población activa que no trabaja pero que busca activamente trabajo. De ahí la diferencia entre parado e inactivo. El desempleado no trabaja pero busca activamente trabajo. El inactivo no trabaja y no busca activamente trabajo. Ejemplos de inactivos serían personas que están retiradas del mercado de trabajo, pues amos y amas de casa, personal estudiante, incapacidades laborales, etcétera. Eso no es, por lo tanto, hay también un porcentaje de población desanimada que no es lo que consideramos población desempleada, porque en estos, los desempleados, existe un componente de búsqueda activa de trabajo. ¿El desempleo a qué se debe? El desempleo puede ser de tres tipos. El desempleo puede ser friccional, que es el desempleado que está entre un trabajo y otro, es el periodo de tiempo que está desempleado entre un trabajo y otro, entre una situación laboral y otra. Por ejemplo, es el estudiante que sale de los estudios y se empieza a trabajar, llevará un tiempo en el que esté desempleado, o bien un desempleado que ha acabado su relación laboral en una empresa y está desempleado friccionalmente hasta que encuentre un nuevo trabajo. Es un desempleo a corto plazo, el desempleo friccional. Y se diferencia del desempleo estructural. El desempleo estructural es un desempleo a largo plazo. Y el desempleo estructural se debe a la desaparición del trabajo que venía realizando el trabajador. Por ejemplo, un desempleado estructural es un minero en la región minera, en la cuenca minera de Asturias, donde se está cerrando la minería y esos trabajadores de repente se encuentran con un trabajo que ya no pueden ejercer. El desempleo estructural es un desempleo de largo plazo y de más difícil solución. Y diferenciamos el desempleo friccional y el desempleo estructural del desempleo cíclico, que es aquellos desempleados que lo están por razón del ciclo económico, es decir, porque de repente la situación económica entra en crisis y hay mucha gente o poca gente o media gente que se van, salen despedidos de las empresas, ¿de acuerdo? Por cierre o por expedientes de regulación de empleo o cualquier otra causa. Bien, siempre va a haber, por lo tanto, cierto número de gente que esté desempleada. Hay un cierto grado de desempleo que es inevitable, que son los dos conceptos primeros que hemos apuntado: el desempleo friccional y el desempleo estructural. A la suma de desempleo estructural y desempleo friccional lo vamos a denominar desempleo natural, ¿de acuerdo? Desempleo natural, que es aquella parte del desempleo que no depende del ciclo económico y que es bastante constante a largo plazo.